suscrito a la emisión número 0. A partir de ahora podrán ver nuestra aburrida programación de cada día. La gaita, lejía perfumada. La única lejía que además de perfumar huele bien. La gaita, lejía perfumada. No la derrame inútilmente. La sangre es salud. Salud. La sangre. Salud. Hoy son noticias, accidentes y contagios. En el Congreso un diputado con gripe infectado todo su escaño. A pesar de los tratados sobre armas químicas, en Oriente se usan bombas con bacterias. Aún no ha sido identificado el tipo de germen que mata por asfixia. En Bangladesh la falta de agua diezma a la población. Se han dado casos de peste. Un laboratorio de Estados Unidos hace un nuevo tipo de trigo más resistente. Seguidamente pueden ver el pronóstico del tiempo para hoy y mañana. Pues como pueden ver, se acercan frentes fríos, preparen los antibióticos. Avance de programas. La familia Salas en la enfermedad de los golfos. Lo que pasa, el petrolero está muy enfadado. Arriba pilla el golfo que le ha pegado eso a mi hija. Me dices quién te contagió o no llamo al médico. Papá, no seas malo. Esto es una enfermedad congénita. No digas mentiras, sé que tienes novio. Un día Locopasta se enteró. ¡Un lechero! ¿Me vas a pagar? Vendo leche, bebé. ¡Te voy a matar! Leche, vendo leche. ¡Te voy a sacar ese microbio! No, oxígeno no, por favor. Así ya no contagias a nadie más. Ahora a disfrutar del espacio infantil más famoso del mundo. El Piojo Pijo presenta. Si olieras mejor, no te rascarías tanto. El piojo es un niño durmiendo con principios de sarna. Mamá, me pica todo. Pobre niño, no te rasques tanto. Y el Piojo se fue a comprar medicina. ¡Esto curará! Ponte este líquido. Haces piojo, eres muy bueno. Esta edición la presenta el robot experimental para dar descanso a los locutores. En París la rabia afecta a los servicios secretos. Su majestad no se ha afeitado porque le ha salido una escena. Las actrices se niegan a besar a los actores por miedo a contraer el SIDA. Despedimos la emisión deseando una pronta recuperación a los convalecientes entes. Disculpen esta interrupción provocada por un virus en los circuitos del robot. Aquí el doctor Trialles. Sí, muy ilustre. ¿Usted cree que vivimos a salvo? La medicina es una ciencia. ¿El vivir en espacios urbanos influye? Desde la Edad Media hemos avanzado bastante. ¿Puede garantizar que la salud es democrática? Sin duda. Sus declaraciones nos han tranquilizado. Muchas gracias, doctor Trialles. De nada, gracias a usted. Valor, píldoras para enfermedades sin freno. Para el dolor, valor. Termina en su laboratorio, busca remedio al SIDA. El mundo mejorará gracias a este poder. Mientras un meteoro cae en Alaska, el guardabosques avisa a Superman. Después de tomar su pastilla de menta, acude a la llamada. Voy para allá, no tome lo contrario. ¡Toma! ¡Ay! Esperando que hayan disfrutado en esta emisión este Día Internacional de la Salud, nos despedimos hasta mañana.